conexión justo ahora con este distinguido amigo. Juan Ariel Jiménez está con nosotros, Iván Ruiz. Juan Ariel, bienvenido. Yo quiero empezar dentro de mi... yo me inventé una palabra dentro de mi neofismo. ¿Cómo? Eso es nuevo, Iván. Yo quiero, y he estado atacando, y Ventura también tiene esa posición, de atacar los evasores. Estamos hablando que aproximadamente un 60, por ahí anda el asunto de la evasión fiscal. De manera que los controles son muy débiles, evidentemente, y tal vez no hay una voluntad política. Porque también hay que tenerlo bien puesto para entrarle a ciertos empresarios, que es donde está la mayor parte, ¿no? Pero si esa evasión, uno hace una campaña fuerte, el gobierno se pone para eso, hay manera de bajarla por lo menos de 60 a 35, 40, ¿y cuánto se recaudaría con eso? Porque ¿qué es lo que yo veo? Que automáticamente entonces se podría bajar la parte del impacto en la sociedad, ¿no? De la reforma fiscal. Bueno, pues al colega economista Iván Ruiz, porque veo que sabe mucho del tema, estoy plenamente de acuerdo con él. Yo empezaría por ahí, pero quizás explicarle a la población de qué estamos hablando cuando mencionamos evasión. Lo que pasa es que hay mucha gente que cuando va a comprar algunas cosas paga un ITEVI, pero el negocio no se lo reporta al gobierno. O sea, va para su bolsillo, para su beneficio. Va para su bolsillo. Entonces va y compra ropa, compra electrodomésticos y uno ve que está pagando su ITEVI en su factura, pero el negocio así dice, espérate, déjame no reportárselo al gobierno y se queda con eso. Entonces, República Dominicana es uno de los países con menor eficiencia en el cobro del ITEVIS. O sea que nosotros cobramos para la tasa que tenemos poco dinero, por así decirlo. Habría formas de aumentar el cobro del ITEVIS sin necesidad ni de aumentar la tasa ni de tocar los alimentos. Y a eso es que tú te refieres cuando hablas de reducir la evasión. Y yo debo decir que hay muchos países que han experimentado mucho cómo hacerlo con excelentes resultados. Yo he estudiado mucho el caso de Brasil. Miren lo que hicieron en Brasil, señor. En Brasil se dieron cuenta que a los brasileños les gusta jugar su lotería y su cosa. Entonces pusieron que la factura fiscal tenga un número de lotería asociado. Y ahí estaban todos los brasileños Genial. por un ticket de lotería. Genial. A sacarse, ¿verdad? El premio diariamente. Eso obligó a los negocios a tener que reportarle a la autoridad tributaria. Un caso contrario fue Panamá, que en vez de ponerlo tipo sorteo, lo que hizo fue que cada persona con una funda de compra tenía que tener su factura al lado consigo. Entonces iban los policías y le decían, déjeme ver su factura. Y ahí veía si el negocio le había reportado el ITEVI o no. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero coincido plenamente con el colega Iván Ruiz de que debemos empezar a atacar. Yo soy un neófito. Yo lo que tengo inquietudes y me preocupa la sociedad. A mí me hablaron del modelo de Costa Rica, no sé si lo conoces, que por ejemplo tú vas a una de esas hermosas playas y vas a comprar un pescado, una empanada, y te entregan un comprobante. O sea, hay como una cultura, aún en los negocios pequeños, informales, de pagar. Porque yo creo que también hay que crear conciencia. Una pregunta. Y mira, y tener hasta chivato. Que la empresa de Gray no quiere pagar cosas y yo sí. O sea, de alguna manera, no, espérate. Vamos todos a pagar nuestros impuestos. Una pregunta para Juan Ariel. Todo. Una pregunta, Juan Ariel. Después otra pregunta, por favor, del pueblo. ¿Por qué ha sido tan difícil, gobierno tras gobiernos, los de Leonel, los de Hipólito, los de Danilo y este ahora? ¿Qué es lo que complica ser eficiente, complicar el tema de la evasión fiscal? ¿Es por la, cómo se dice, la ineficiencia de los políticos que ejercen el poder o por los trucos de los empresarios que se escapan? ¿Cuál es la combinación? ¿Qué es lo que hace difícil el tema? Mira, es ambas cosas. Es que tú tienes una serie de negocios que como saben que se van a ganar unos buenos millones, si evaden, pues obviamente buscan todo el tigueraje posible. Entonces la ineficiencia de los políticos que ejercen el poder, ¿cuál es? Bueno, a eso iba. Entonces, cuando tú tienes una administración tributaria que no está encima de eso día a día, buscando por dónde que me están engañando, pues se complica. Pero déjame decirte, ya en República Dominicana se han dado pasos de avances.
ustedes recordarán los números de comprobante fiscal. Eso fue un gran paso de avance que ayudó a reducir la evasión. Lo que pasa es que es una carrera, porque tú implementas algo y al mes te sacan otra cosa. ¿Y de cuánto es la evasión exacta? Estamos diciendo cifras, pero bueno que lo digas tú, que eres realmente el especialista. Pero mira, Juan Ariel, ¿cuánto es? es como el narcomundo. Los narcotraficantes lo agarran debajo de la maleta que están y se inventan otra cosa. O sea, hay que ponerse, anticiparse a los acontecimientos y ser creativo en este asunto de la evasión, ¿no? Según tus datos, Juan Ariel, ¿de cuánto es la evasión realmente en nuestro país? Varía con cada impuesto. Vamos a empezar con el ITEVIS. De cada 100 4%. pesos que el gobierno pudiera recaudar, solamente recauda 33 pesos. Hay otros 33 pesos que no recauda porque hay exenciones a alimentos y a servicios que ahora se van a quitar en su mayoría. Y hay otros 33 pesos que no recauda por evasión. O sea que, digamos, se pierde un tercio de todo el potencial que se puede recaudar por evasión. Eso en cuanto al ITEVIS. Impuestos sobre la renta a las empresas, ahí es que el asunto es grande. Porque ahí, de cada 3 pesos que se pudieran recaudar, hay 2 que no se recaudan. ¡Uf! Wow. ¡Wow! 2 que no se recaudan. Es el 60%. Pero es bien alto. Eso es impuesto. demasiado. ¿Qué tú opinas de ese 27% de impuestos sobre la renta? Pero al final de cuentas, ¿cuánto es el monto total del PIB? El porcentaje de la recaudación, de la evasión. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, siempre se ha dicho que... 60 y algo. Vamos a ver, siempre se ha dicho que de llegar a una recaudación perfecta, que no lo tiene ningún país del mundo, también hay que ser justo, de llegar a una recaudación perfecta se pudiese aumentar entre 6 y 7% del PIB en recaudaciones. Esos son 400 mil millones. Yo tengo una pregunta. Juan Ariel. Juan Pero Ariel. espérate, millones en vamos a promedio. ponerlo en números para que la gente entienda. 400 mil millones en promedio. No, más, como 600 mil millones. Oye, 600 mil. fíjate que lo que se quiere recaudar con esta reforma anda alrededor de 122 mil millones, ¿no? Por ahí, 129. Déjeme darle un ejemplo. Imagínense con la evasión. Iván mencionó anteriormente Costa Rica, que es un caso que a mí me gusta mucho. Costa Rica no es perfecto, también tiene su ineficiencia, pero en lugar de ser el segundo más ineficiente, que somos nosotros, es el cuarto más ineficiente. Si nosotros lográsemos llegar al nivel de eficiencia solo en el cobro del ITEVIS que tiene Costa Rica, da y sobre el dinero y es mucho más de lo que se pretende ¿Tú ves? Esa es la noticia. ¿Te das cuenta? Ahí está. Mira, hay una ¿Tú ves que situación. no estábamos equivocados? Totalmente. ¿Está? Juan Ariel, la diferencia que existe entre el ITEVIS y el Fue tu IVA. análisis, Ventura. El ITEVIS y el IVA. ¿Cuál es la diferencia que existe? Porque se está mezclando todo y se pretende, según lo que dice la reforma, ampliar la base impositiva y encima de eso también ponerle IVA para que la gente pueda entender qué es uno y qué es otro. Mira, es casi lo mismo, O sea, dicen que al final le pusimos ITEVIS en los Ajá. 80 cuando se inventó porque la gente estaba relajando, pero ¿iba o no iba el impuesto? Entonces, es casi lo mismo. Lo único que en esta reforma fiscal se le está poniendo impuesto a muchos alimentos que no tienen ningún tipo de procesamiento. Dígase, si usted se compra unos rulos, si se compra una yautía o un mapuey, eso no ha tenido ninguna transformación. Y con esta reforma pagaría ITEVIS, por así decirlo. Entonces, por eso se le no tiene cambia. valor. Tiene valor agregado en los mecanismos de producción. Exactamente, pero de verdad que es algo, eso es teórico. Al final es todo lo mismo. Juan Ariel, en sentido ya de conclusión o en sentido holístico, ¿qué tú piensas como economista? ¿Cuál sería el futuro inmediato de nuestro país? Cuando el empresario que está por prosperar se sienta presionado Los emprendedores. contra la espada y la pared por tantos impuestos, ¿cuál sería el pronóstico tuyo a nivel general de este tema y de lo que pudiera pasar en República Dominicana? Yo creo que tenemos que cambiar la conversación. Yo creo que en lugar de hablar de una reforma fiscal, nosotros tenemos que hablar de un nuevo modelo de desarrollo para facilitar que las empresas creen trabajo, que eso genere riquezas y que el gobierno sea un facilitador del desarrollo. No podemos seguir en un país donde el crecimiento del empleo se da o en el sector público o en la informalidad. Y así llevamos años, Tampoco exclusivo de este gobierno, hay que ser justo. Entonces yo creo que tenemos que hablar, miren señores, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que las empresas pequeñas, medianas, comerciantes, de turismo, zona franca, todo el mundo cree la mayor cantidad de empleo.
Y entonces hay apostarle más al crecimiento económico. Yo tengo muchas ideas de cosas que hacer. Empezaría por eliminar el anticipo a todas las empresas. Exactamente. Yo empezaría por un buen programa de infraestructura. ¿Por qué? Porque a veces uno construye una carretera y le lleva trabajo a esa zona. Ustedes se imaginan la carretera del Ámbar que conecta Santiago y Puerto Plata. Sí. Lo que eso significaría para Santiago, trayendo a todos esos cruceristas que llegan por Puerto Plata a tomar café, a ¿Tú comer. estarías de acuerdo, Juan Ariel, algo que dijimos? Eso es desarrollo. Algo que dijimos más temprano, Eso Juan es Ariel, aquí. ¿Tú estarías dispuesto? Nosotros propusimos más temprano aquí al presidente de la República que si estaría dispuesto a convocar al liderazgo de los partidos que llevan el tema económico dentro del partido, a los economistas de los partidos de oposición. Si te convocaran a ti como economista del PLD y a los economistas de los otros partidos de oposición, ¿tú estarías dispuesto a presentar propuestas en una mesa de debate? 100%, pero te digo más, yo voy a empezar a presentar propuestas sin que me llamen. Bien. Eso es un dominicano valioso. Claro. Que le duele su país. Más allá de colores políticos. Exactamente. El bienestar del país no tiene banderas políticas. Una mejor República Dominicana la tenemos que construir entre todos. Entonces no se apure que yo voy a empezar a señalar ideas y propuestas, aunque no me la pidan, yo empiezo a publicar en el periódico. Vamos, Yera. Juan, quiero saber si tú como un opositor, pero también como un hombre coherente, la ves necesaria la reforma y si podrías citar 2 puntos interesantes que tú ves en ella en caso de ser necesaria. O sea, que Mira, no me todo es encanta malo. esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Déjame responderte con un ejemplo de medicina. Si tú tienes un desgaste en la rodilla, eso quiere decir que hay que ponerte un reemplazo en la rodilla, no que hay que hacerte una operación de corazón abierto. Entonces, no se puede hablar de reforma en sentido general. Cada reforma es distinta. Si es una reforma para bajar los niveles de deuda, creo que es necesaria. Si es una reforma para transformar el modelo económico, desarrollar nuevas industrias que creen empleos, tal como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, me parece correcta la reforma. Me preocupa de esta reforma en particular que ha presentado el gobierno, que ni reduce deuda ni crea empleos. Es simplemente dame más dinero, ciudadano, para yo gastar más en cualquier otra cosa. Ahí yo estoy en desacuerdo. Tenemos que empezar por discutir qué queremos lograr con una reforma. Juan Ariel, ¿qué porcentaje de esta reforma va en contra del consumo y en contra de las personas físicas? Excelente pregunta, Jaime. 80% de lo que se pretende recaudar lo pagarían las personas. Dígase, de cada 5 pesos que esta reforma pretende recaudar, 4 lo vamos a pagar cada uno de nosotros, pagando ITEVI por la carne de cerdo, la carne de res, o pagando un selectivo por las bebidas azucaradas como el jugo. Entonces, eso es lo primero. De hecho, solo el ITEVIS es más de la mitad de lo que se pretende recaudar. Entonces, por eso es que hay algunas críticas de que si vamos a construir un mejor país, pongamos cada uno de nosotros su granito de arena, pero no le pidamos al ciudadano de a pie que ponga todo el sacrificio que hace falta. Gracias, Juan Ariel. Valiosísimo la exposición de Juan Ariel, uno de los jóvenes más brillantes y que más conoce a fondo la economía y que habrá de aportarle mucho a este país. Gracias, Juan Ariel. Ahí está, el gobierno debe poner su oído, ¿no?, en el pueblo, en la gente, analizar concienzudamente, establecer el asunto del gasto público. Esa parte hay que reducirla. Obras de prioridad. Si de pronto un carrito volador no es prioridad y una cosa en Santiago de que vuelen, bueno, pues vamos a dirigirla, y no estoy diciendo que no se construya. Mira lo que Juan Ariel dice. Eso, por ejemplo, la autopista del Ámbar va a desarrollar esa parte del turismo, pero al turismo quieren meterle unos impuestos que también es peligroso. Sí. Donde más nosotros recibimos, Juan Ariel. No sé qué piensa brevemente de esa parte también. Muy brevemente, muy brevemente. Yo creo que cuando uno habla de quitarle las exenciones a los sectores productivos, tiene que tener una estrategia. Lo que le está diciendo es, miren, no crezcan por bajo impuesto. Está bien, ¿qué tú me vas a dar? ¿Cómo voy a crecer? Y la República Dominicana necesita atraer inversión para crear empleo. Claro. Esa es la gran debilidad que tiene nuestro país. Empleo que aumente los salarios. Entonces, si van a quitar exenciones, ¿qué van a dar a cambio para que los sectores se sigan desarrollando? Gracias, Juan Ariel. La gente necesita sentir
que hay un sacrificio primero de quien está imponiendo. Esa parte yo creo que es clave, buscar el balance, el consenso, porque finalmente esto impactará en todo el país sin ver ningún tipo de color político y ni siquiera estatus social, aunque obviamente siempre afecta a los más vulnerables. Gracias, Juan Ariel. El show sale para todos. Saliendo para todos.